¿Tienes acciones en alguna empresa? ¿Has invertido en la bolsa o has utilizado la palabra accionista? En inglés, la palabra es stockholder. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa palabra? No me refiero a stock como inventario en un almacén. Me refiero a stock como acciones, como participación financiera, como el mercado de valores. Esa palabra que hoy define la economía global, el comercio de alta frecuencia y la riqueza de las naciones, proviene literalmente de un palo de madera. Específicamente, proviene de la mitad más larga de un palo de conteo tallado, un pedazo de madera de avellano que se entregaba a la persona que poseía el reclamo financiero, es decir, el stockholder. Y durante 726 años, esa fue la manera en que Inglaterra rastreó sus deudas, registró sus impuestos y administró su economía entera. No con bancos, no con dinero de papel, no con algoritmos ni bases de datos, con pedazos de madera de avellano tallados con muescas, que luego se partían por la mitad para evitar cualquier posibilidad de falsificación. Una mitad era para el acreedor, la otra mitad era para el deudor. El grano interno de la madera coincidía de una manera tan matemáticamente perfecta que la falsificación era, a todos los efectos prácticos, físicamente imposible. Este fue el sistema que literalmente construyó el Imperio Británico. Y luego, en el año 1834, quemaron hasta el último de esos palos de madera y, en el proceso, destruyeron accidentalmente el Parlamento británico. Yo no estaba buscando esto cuando empecé mi investigación. Estaba buscando otra cosa completamente distinta. Estaba sumergiéndome en los orígenes de la terminología financiera, tratando de entender por qué usamos las palabras que usamos para el dinero, el crédito y la inversión. La etimología es, a menudo, un fantasma que preserva celosamente lo que los documentos de papel no pueden o no quieren preservar. Y cuando rastreé la palabra stockholder hasta sus raíces más profundas, me encontré mirando fijamente un sistema monetario y crediticio que precede a la fundación del Banco de Inglaterra por casi 6 siglos completos. Un sistema tan extraordinariamente exitoso y resistente que funcionó de manera continua e ininterrumpida desde el año 1100 d.C. hasta 1826. Un sistema cuyos registros físicos fueron luego deliberada y sistemáticamente destruidos. Cuanto más cavaba en los archivos, más extraña, oscura y reveladora se volvía la historia. Antes de sumergirnos en la anatomía de esta destrucción, quiero pedirte algo. Si eres de los que cuestionan la narrativa que nos han entregado empaquetada, si buscas las grietas en el muro de la historia oficial, suscríbete a este canal y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad estás investigando. Somos una comunidad construyendo un archivo de lo que intentaron borrar, y necesitamos saber dónde estás. En el año 1100, el rey Enrique I, hijo de Guillermo el Conquistador, introdujo formalmente el sistema de los tally sticks, palos de conteo, en Inglaterra. La mecánica de este sistema era elegante en su absoluta simplicidad. Un palo de madera de avellano, aproximadamente tan largo como la distancia entre el pulgar y el dedo índice, se marcaba con muescas profundas para indicar cantidades financieras específicas. El Diálogo sobre el Exchequer, un manual administrativo fundamental del siglo XII, expone las denominaciones con una precisión asombrosa. Un corte del grosor de la palma de una mano representaba la suma de 1000 libras. El ancho de un pulgar significaba 100 libras. El ancho del dedo meñique significaba 20 libras. Una sola libra estaba marcada por un corte del ancho de un grano de cebada hinchado. Un chelín era aún más estrecho, y un centavo era un simple corte superficial que no extraía nada de madera en absoluto. Estas no eran medidas arbitrarias. Eran una estandarización física, un lenguaje táctil de valor económico que cualquiera, desde un lord hasta un comerciante analfabeto, podía leer con las yemas de sus dedos. Una vez que el palo estaba tallado con las muescas correctas,
Se partía longitudinalmente a través de las marcas. La pieza más larga, llamada el stock, se entregaba a la persona que había adelantado el dinero, prestado el capital o pagado sus impuestos por adelantado. La pieza más corta, llamada el foil, iba al deudor o a la corona. Debido a que la división seguía el grano natural, caótico e irrepetible de la madera, las dos mitades solo podían coincidir exactamente la una con la otra. No hay dos palos en el mundo que se partan de forma idéntica. La falsificación no era simplemente difícil o castigada por la ley. Era físicamente imposible. Y esto funcionó durante 700 años. La historia oficial dice que la economía medieval era bárbara, primitiva, caótica, llena de reyes acuñando monedas devaluadas. Pero las matemáticas dicen otra cosa. Durante 7 siglos, un sistema criptográfico basado en la naturaleza pura permitió la expansión de un imperio sin la necesidad de un banco central que controlara la emisión. Ahora, debo ser muy claro en algo. No estoy diciendo que este fuera un sistema utópico y perfecto. No era un dinero mágico que evitara todos los problemas económicos o la codicia humana. El rey Carlos II se las arregló para abusar de este sistema de manera catastrófica en el año 1672. Incumplió el pago de más de 1,3 millones de libras y destruyó en el proceso a varias familias bancarias prominentes en lo que llegó a ser conocido en la historia como el Grand Stop del Exchequer. Los orfebres banqueros, que habían confiado plenamente en la corona y habían acumulado enormes cantidades de estos reclamos en madera, descubrieron de la noche a la mañana que sus tally sticks repentinamente no valían nada. Al menos 5 grandes casas bancarias colapsaron en la bancarrota más absoluta, y más de 10.000 familias adineradas quedaron, en el eufemístico lenguaje de la época, financieramente avergonzadas. El propio rey Carlos admitiría más tarde que había sido un paso en falso. Por lo tanto, no estoy sugiriendo que el sistema de los palos de madera estuviera más allá de la manipulación o el abuso del poder soberano. Lo que estoy notando, y lo que debería hacer sonar todas las alarmas en tu cabeza, es lo que sucedió inmediatamente después. Esa crisis provocada por el rey llevó directa e inexorablemente a la creación del Banco de Inglaterra en 1694. Y aquí es donde la historia pasa de ser una curiosidad económica a un misterio institucional oscuro. El Banco de Inglaterra fue fundado con el propósito específico y declarado de prevenir futuros incumplimientos, como el Stop del Exchequer. Fue capitalizado inicialmente con un enorme préstamo de 1,2 millones de libras al gobierno, y los suscriptores fueron incorporados formalmente como el gobernador y la compañía del Banco de Inglaterra. Pero los primeros accionistas no pagaron sus acciones con oro, ni con plata, ni con metales preciosos. Pagaron con tally sticks, con palos de madera. La ley del Banco de 1697 permitió explícitamente que hasta el 80% de los aumentos de capital del banco se pagaran utilizando estos palos tallados. El nuevo sistema, la institución todopoderosa que eventualmente reemplazaría a la madera y monopolizaría el control monetario, fue literalmente financiado y arrancado utilizando los tally sticks. El nuevo orden financiero fue comprado usando la moneda del viejo orden. Sigo volviendo a ese detalle burocrático, una y otra vez, porque sugiere algo profundo sobre la relación entre estos sistemas, que la historia oficial tiende a oscurecer deliberadamente. No es que la madera fuera obsoleta, es que la burocracia necesitaba asimilar su valor para poder destruirla. Durante otro siglo y más, los tallies continuaron existiendo y funcionando. Para la década de 1730 se habían convertido, de hecho, en la forma dominante de financiación del gobierno. Un académico llamado Mitchell Innes notó con aguda precisión que prácticamente la totalidad del negocio del exchequer inglés consistía en la emisión y recepción de tallies. No eran herramientas primitivas para campesinos. Eran instrumentos financieros altamente sofisticados. Circulaban libremente en mercados secundarios. Eran descontados. Eran intercambiados
y comerciados por inversores. Funcionaban como bonos del gobierno, como recibos de impuestos y como moneda corriente, todo al mismo tiempo. Y lo más peligroso para el poder moderno, no requerían de ninguna institución central privada para crearlos o validarlos. La corona los emitía, la corona los aceptaba como pago de impuestos. Esa aceptación soberana creaba una demanda real, y esa demanda les otorgaba un valor tangible. El sistema se hacía cumplir a sí mismo de manera descentralizada. Entonces, en 1782, el Parlamento británico aprobó una ley declarando que los tally sticks serían eliminados gradualmente. Pero había una cláusula, una de esas pequeñas líneas de texto legal que definen eras enteras. La ley solo entraría en vigor una vez que los restantes titulares de sinecuras en el Exchequer murieran o se retiraran. Una sinecura es un cargo que da beneficios pero requiere poco o ningún trabajo. El sistema no fue asesinado de golpe, fue condenado a morir de vejez. El último chambelán del Exchequer no murió hasta el año 1826. Durante 44 años, el sistema de madera persistió en un extraño limbo burocrático, no del todo vivo, pero no del todo muerto. Y durante todo ese tiempo, 6 siglos de tally sticks se acumularon inútilmente en las salas de almacenamiento del Palacio de Westminster. 2 carretadas completas de madera de avellano con muescas, que representaban la historia financiera material de la Inglaterra medieval y moderna temprana, recibos de impuestos del reinado de Enrique II, registros de deuda de la Guerra de los 100 años, la evidencia física innegable de cómo funcionaba el comercio libre antes de que existiera la banca tal como la entendemos hoy. Todo eso estaba apilado en un sótano. El 16 de octubre de 1834, Richard Whaley, el secretario de Obras del Parlamento, recibió instrucciones precisas de deshacerse de estos tallies acumulados. Decidió no regalarlos como leña a las familias pobres que vivían en los alrededores, lo cual habría sido el procedimiento normal. En su lugar, ordenó específicamente que fueran quemados en los 2 hornos de calefacción ubicados directamente debajo de la Cámara de los Lores. No es coincidencia. Es un patrón que se repite con una precisión inquietante. Cuando una burocracia quiere borrar el pasado, el fuego es siempre su herramienta favorita. 2 trabajadores irlandeses, Joshua Cross y Patrick Furlong, fueron asignados a esta tediosa tarea. Comenzaron al amanecer y continuaron a lo largo de todo el día, alimentando implacablemente 700 años de registros financieros hacia las llamas. Durante la tarde, la señora Wright, el ama de llaves adjunta, notó un calor y un humo excesivos. Se mostró desconcertada y alarmada por lo calientes que se estaban volviendo los pisos bajo sus pies, pero los trabajadores insistieron obstinadamente en terminar su trabajo. Los hornos fueron finalmente apagados a las 5 de la tarde. A las 6 en punto, las llamas ya estaban lamiendo a través del suelo de la Cámara de los Lores. El revestimiento de cobre del conducto de la chimenea se había derretido por completo debido al calor extremo de la madera antigua. El fuego se propagó con una velocidad aterradora. A las 6:30 de esa misma noche, una bola de fuego masiva explotó a través del techo del Parlamento. Se convirtió en el incendio más grande de Londres, entre el gran incendio de 1666 y los bombardeos del Blitz en la Segunda Guerra Mundial. El rey y la reina pudieron ver las inmensas llamas desde el castillo de Windsor, a 20 millas de distancia. Tanto la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores fueron totalmente destruidas. Westminster Hall sobrevivió únicamente gracias a los heroicos esfuerzos de extinción de incendios y a un afortunado cambio en la dirección del viento. Los daños se estimaron en la astronómica cifra de 2 millones de libras. El edificio no estaba asegurado. Nadie fue procesado. Nadie fue a prisión. El primer ministro, el vizconde Melbourne, lo llamó de manera condescendiente una de las mayores instancias de estupidez registradas. Pero, ¿fue estupidez? 21 años después, el gran novelista Charles Dickens se dirigió a la Asociación de Reforma Administrativa
y describió esta secuencia de eventos con una precisión ácida y sarcástica. Se burló de lo que llamó la obstinada adherencia a una costumbre obsoleta. Notó que cuando se planteó por primera vez la cuestión de reemplazar los tallies con registros de papel civilizados, toda la burocracia del país se horrorizó ante la sola mención de esta concepción audaz y original. Tomó desde 1782 hasta 1826, solo para abolir legalmente los palos de madera. Luego tomó otros 8 años tomar la decisión de quemarlos, y al quemarlos, destruyeron la mismísima sede del gobierno. Dickens encontró esto sombríamente apropiado. La burocracia que era incapaz de reformarse a sí misma, se las arregló para prenderse fuego a sí misma. Pero aquí está el detalle que me perturba más que cualquier otro, el detalle que demuestra cómo funciona el verdadero borrado institucional. En 1850, apenas 16 años después del incendio devastador, Alfred Smith, el cirujano residente del Banco de Inglaterra, informó algo que debería congelar la sangre de cualquier historiador. Había estado investigando los poquísimos tally sticks sobrevivientes que todavía estaban en posesión del banco, tratando de entender la mecánica de cómo habían sido leídos e interpretados. Su conclusión fue brutalmente franca. Ningún caballero en el Banco de Inglaterra recuerda el modo de leerlos. Lee esa frase otra vez. Detente a pensar en el peso de esas palabras. 726 años de uso continuo, ininterrumpido, diario. Y bastaron 16 años de olvido total. Los registros físicos habían desaparecido en el fuego. La memoria institucional había desaparecido por completo. Solo quedaba la etimología intacta. Stockholder. El fantasma de un sistema gigantesco preservado únicamente en el lenguaje hablado, mientras la evidencia tangible se convertía en cenizas. No te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo que lo verifiques. Busca las actas parlamentarias. Busca los informes de Alfred Smith. Tal vez estoy viendo patrones donde no existen. Tal vez la destrucción fue exactamente lo que parecía ser a simple vista. Incompetencia burocrática y absolutamente nada más. La explicación más simple a menudo se acepta como la correcta. Un oficinista tomó una decisión estúpida. Los trabajadores fueron perezosos y descuidados. La madera antigua, seca por siglos, ardió demasiado caliente. El parlamento se incendió. Trágico, sí, pero explicable. Excepto que no puedo dejar de pensar en la sincronización, en los tiempos exactos. El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694. Los tally sticks fueron formalmente abolidos en 1826. La evidencia documental fue quemada en 1834. Dentro de los primeros 140 años de existencia de la banca central moderna, la prueba física innegable de cómo funcionaba el dinero antes de la banca central desapareció. La memoria institucional de cómo leer y validar esos tallies desapareció apenas 16 años después. Para el año 1850, nadie vivo en los pasillos del poder financiero podía siquiera interpretar los especímenes sobrevivientes. ¿Qué clase de sistema de comercio funciona con un éxito rotundo durante más de 7 siglos y luego se vuelve completamente ilegible dentro de una sola generación posterior a su abolición? ¿Qué registros financieros fueron considerados tan inútiles y obsoletos que su incineración masiva fue preferible a su preservación histórica? ¿Por qué a absolutamente nadie en el gobierno se le ocurrió guardar especímenes adecuados para el estudio histórico de las futuras generaciones antes de encender los hornos? El Museo Británico ya existía. La Royal Society existía. La erudición de los anticuarios estaba floreciendo. Sin embargo, 2 carretadas de documentos de fuentes primarias, vitales para comprender la historia económica medieval y moderna temprana de Inglaterra, fueron arrojadas a los hornos por obreros, a los que se les pagó para terminar el trabajo rápido. Y el edificio donde se tomó esa fatídica decisión ardió hasta los cimientos como resultado directo.
Quiero que retrocedamos y miremos la ventana de tiempo. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, vemos el mismo mecanismo sistémico aplicándose sobre la memoria humana. No solo en Inglaterra. En Estados Unidos, el censo de 1890. El recuento de población más detallado y crítico que conectaba a millones de personas con su pasado antes del cierre de la frontera, también se guardó fuera de una bóveda ignífuga. También se incendió de manera accidental. También se dejó pudrir en un almacén durante 12 años, ignorando las súplicas de historiadores y genealogistas, hasta que el Congreso ordenó su destrucción silenciosa. Archivos enteros eliminados, lenguajes enteros prohibidos y erradicados en la misma era. La arquitectura antigua con proporciones anómalas, demolida apresuradamente y clasificada como exposiciones temporales de yeso, a pesar de tener infraestructura permanente. La burocracia siempre tiene una excusa logística. Ocupaba mucho espacio. Era material inflamable, se dañó por el agua. Era obsoleto. Pero el resultado es siempre, siempre el mismo. Una amnesia forzada. Borran la evidencia del sistema anterior para que el sistema actual parezca la única opción inevitable. El vocabulario de nuestras finanzas modernas está embrujado por palos de madera. Stock, stockholder. Todavía hablamos de ir long, largo, y de ir short, corto, en el mercado de valores. Términos que originalmente, de forma literal, describían qué mitad del palo de conteo tenías en tu mano. La pieza más larga significaba que a ti se te debía dinero. La pieza más corta significaba que tú debías dinero. Cada vez que revisas tu portafolio de acciones en una aplicación de tu teléfono móvil, estás utilizando una palabra que significa un trozo de madera de avellano partido con muescas talladas en él. El lenguaje recuerda fielmente lo que los documentos no pueden. Algunos dirán que esto es simplemente historia interesante, una nota al pie excéntrica sobre la rudimentaria contabilidad medieval. Pero yo pienso en Alfred Smith, de pie en los grandiosos pasillos del Banco de Inglaterra en 1850, sosteniendo en su mano un tally stick que nadie vivo a su alrededor podía leer, tratando desesperadamente de reconstruir un sistema que había sido de conocimiento universal, trivial y cotidiano, apenas 25 años antes. Pienso en los hornos debajo de la Cámara de los Lores, ardiendo con tanta furia y tanto calor que derritieron el cobre sólido y prendieron fuego a los pisos de arriba. Pienso en el patrón de documentos meticulosamente destruidos, conocimiento metódicamente perdido, memoria institucional purgada y un sistema nuevo, estéril y centralizado, dando un paso al frente para llenar el vacío dejado atrás. ¿Qué pasaría si el experimento monetario más exitoso de toda la historia europea no fue superado por algo intrínsecamente mejor? ¿Qué pasaría si simplemente fue olvidado a la fuerza, no a través de una conspiración de hombres en capuchas, sino simplemente a través de la negligencia armada? A través de la decisión deliberada de quemar los registros en lugar de estudiarlos, a través de la arrogante asunción institucional de que lo moderno siempre, invariablemente, es mejor que lo antiguo, a través de nuestro fracaso colectivo en preguntar por qué un sistema funcionó de manera impecable durante 700 años antes de ser descartado en su totalidad. Las preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué quemar en lugar de preservar? ¿Por qué el olvido institucional ocurrió con una velocidad tan antinatural? ¿Qué más estaba registrado en esos tallies de impuestos y deudas que nunca sabremos, que se desvaneció en el humo sobre Londres? ¿Y por qué, cuando analizas el lenguaje de las finanzas modernas, absolutamente cada palabra apunta de regreso a pedazos de madera que alguien con poder decidió destruir? No tengo todas las respuestas. Solo tengo las preguntas. Solo tengo los patrones. Solo tengo el fantasma de un sistema que sobrevivió a 7 siglos de guerras, plagas y dinastías.
pero que no pudo sobrevivir a 20 míseros años de olvido institucional programado. La etimología lo recuerda. Los documentos se quemaron, y el propio Parlamento británico ardió en llamas la misma noche en que decidieron, de una vez por todas, borrar la evidencia. ¿Quién se beneficia cuando olvidamos que las comunidades podían regular su propia economía sin la necesidad de un banco extrayendo intereses entre cada transacción humana? ¿Por qué cada vez que un registro vital que contradice la versión del Estado estorba, casualmente se guarda junto a la caldera o se asigna como combustible para un horno? Si hoy, en la era digital, con respaldos en la nube y servidores redundantes, las corporaciones y los gobiernos controlan tus accesos, ¿qué tan rápido podrían borrar nuestro sistema actual si decidieran que ya no les sirve? No permitas que la memoria de lo que fuimos se convierta en cenizas otra vez. Comparte esta investigación con alguien que entienda el peso de estas preguntas. Deja en los comentarios desde qué rincón del mundo estás ayudando a preservar este archivo. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.